Querido oyente, bienvenido a este viaje nocturno a través de los oscuros y fascinantes anales de la historia antigua. Mientras te preparas para un sueño reparador o un momento de tranquila reflexión, te invito a acompañarme en una expedición hacia un mundo lejano, donde reyes osaron proclamarse dioses, solo para sucumbir a la sombra de la locura. Imagina por un momento el peso de una corona que no solo gobierna territorios, sino que pretende dominar los cielos mismos. Visualiza palacios de mármol donde el eco de las plegarias se mezcla con los susurros de la conspiración, donde cada súbdito debe decidir entre la adoración y la rebelión. En estos salones dorados, la línea entre la grandeza y la demencia se vuelve tan delgada como el filo de una espada. Esta noche exploraremos los laberintos de la mente humana cuando se ve corrompida por el poder absoluto. Conoceremos emperadores que construyeron templos en su propio honor, que exigían sacrificios como si fueran deidades inmortales, y que finalmente descubrieron que la mortalidad es la única verdad que ningún decreto puede cambiar. Sus historias son espejos donde podemos contemplar los peligros eternos de la ambición desmedida y la soberbia humana. A través de documentos ancestrales, inscripciones talladas en piedra y testimonios que han sobrevivido al inexorable paso del tiempo, desentrañaremos los misterios de estas figuras que una vez caminaron entre mortales pero soñaron con la eternidad. Cada relato que compartiremos es una ventana hacia la psique humana en su estado más extremo, donde la grandeza y la tragedia danzan en un abrazo mortal. Antes de comenzar nuestra historia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora es para ti en este momento. ¿Te encuentras bajo las estrellas del hemisferio sur, o quizás observando el amanecer desde alguna ventana europea? Siéntete libre de dejar un comentario y compartirlo. Siempre es un placer conocer cómo nuestro amor por la historia une corazones lejanos, creando una comunidad invisible pero real de almas curiosas que encuentran en el pasado las claves para comprender el presente. Si este relato te envuelve con su magia, si sientes que estas voces del pasado resuenan en tu espíritu, te animo a que te suscribas para que podamos encontrarnos nuevamente en futuras veladas de narración. Juntos exploraremos los rincones más fascinantes de la condición humana, donde el poder, la locura y la divinidad se entrelazan en historias que trascienden los siglos. Ahora, querido compañero de viaje, cierra los ojos, respira profundamente y deja que tu imaginación se libere de las ataduras del presente. Permitamos que nuestras mentes viajen juntas a un tiempo donde el poder absoluto y la ilusión divina se entrelazaron en un trágico vals, cuya música aún resuena en los ecos de la historia. Continuando nuestro viaje nocturno por los senderos de la historia, dejemos que el tiempo se desvanezca como arena entre nuestros dedos. Retrocedamos a través de los siglos hasta una era donde los imperios se alzaban como colosos y los reyes gobernaban con mano de hierro, convencidos de su derecho divino. Imagina, querido oyente, un mundo donde el horizonte se extendía infinitamente bajo el dominio de hombres que creían poseer el poder de los inmortales. En el mundo antiguo, desde las arenas abrasadoras de Egipto hasta las colinas de Roma, pasando por los jardines colgantes de Mesopotamia y los templos dorados de Oriente, el poder era más que terrenal, era un mandato celestial. Los vientos del desierto susurraban nombres de faraones que se creían hijos de Ra, mientras las águilas romanas alzaban el vuelo llevando consigo las ambiciones de césares que soñaban con la eternidad. En estos vastos territorios, donde el sol nacía y moría bajo la misma bandera imperial, la autoridad no era simplemente política, sino cósmica. Los gobernantes, coronados con laureles o diademas engastadas con gemas que capturaban la luz de 1000 antorchas, a menudo se veían como intermediarios entre los mortales y los dioses. Sus voces se consideraban ecos de voluntades divinas, sus decretos se tallaban en piedra como mandamientos sagrados, y sus rostros se esculpían en templos donde el incienso ardía eternamente. Pero algunos, embriagados por su autoridad y seducidos por el dulce veneno de la adulación constante, cruzaron la línea hacia la autoproclamada divinidad. Este era un mundo de contrastes violentos, de opulencia y crueldad entrelazadas como hilos en un tapiz siniestro. Los palacios resplandecían con mármol extraído de canteras lejanas, donde esclavos habían derramado su sangre y su vida por cada bloque perfecto. El oro fluía como ríos dorados por los salones imperiales, arrancado de las entrañas de la tierra por manos que jamás conocerían su brillo. Las columnas se alzaban hacia cielos que parecían tocar,
sosteniendo techos donde se pintaban escenas de triunfos divinos y conquistas inmortales. Pero más allá de los muros de estos palacios celestiales, las calles resonaban con los lamentos de los oprimidos. El pueblo, aplastado bajo el peso de tributos imposibles y sometido a caprichos que cambiaban con la luna, vivía en la sombra de esta grandeza artificial. Sus oraciones se perdían en el eco de salones donde sus soberanos ya no escuchaban voces humanas, sino solo los cantos de sirena de su propia magnificencia imaginada. Los reyes que se declaraban dioses caminaban sobre un filo peligroso, más delgado que la hoja de una navaja y más traicionero que el hielo sobre aguas profundas. La línea entre la grandeza y la locura era tan frágil como un hilo de seda, invisible a simple vista pero capaz de sostenerse o romperse con el más mínimo roce del destino. Estos hombres, que una vez fueron estrategas brillantes y líderes carismáticos, se encontraron perdidos en laberintos de su propia creación, donde cada espejo reflejaba una imagen distorsionada de su humanidad perdida. La transformación raramente ocurría de la noche a la mañana. Era un proceso gradual, como la erosión que convierte las montañas en polvo. Comenzaba con pequeñas transgresiones, exigir reverencias más profundas, construir estatuas ligeramente más altas, aceptar títulos cada vez más grandiosos. Los cortesanos, maestros en el arte de la supervivencia, alimentaban estos delirios con halagos calculados, creando burbujas de realidad alternativa donde la cordura se desvanecía lentamente. En este escenario de magnificencia tóxica, la ambición desmedida y la creencia en su propia inmortalidad los llevaron a excesos que no solo destruyeron sus reinados, sino también sus mentes. Algunos ordenaron la construcción de templos dedicados exclusivamente a su adoración, donde sacerdotes fingían comunicarse con sus espíritus divinos. Otros reorganizaron calendarios enteros para que giraran en torno a sus fechas sagradas, o declararon guerras contra los mismísimos dioses del Olimpo, creyendo poder desafiar fuerzas que habían existido desde el amanecer del tiempo. Las consecuencias de esta locura divina se extendían como ondas en un estanque perturbado. Imperios que habían tardado siglos en construirse se desmoronaban en décadas bajo el peso de decisiones irracionales. Pueblos enteros perecían en guerras sin sentido, lanzadas por caprichos de mentes que habían perdido todo contacto con la realidad. Las arcas se vaciaban para financiar proyectos megalómanos que solo existían en las fantasías enfermizas de sus creadores. Sin embargo, la historia nos enseña que la realidad siempre encuentra la manera de filtrarse a través de las grietas de la ilusión. La mortalidad, esa verdad implacable que ningún decreto puede abolir, eventualmente reclamaba a estos dioses autoproclamados. Sus cuerpos, tan vulnerables como los de cualquier mortal, sucumbían a la enfermedad, la vejez o la violencia, recordando al mundo que bajo las túnicas púrpura y las coronas doradas latían corazones tan frágiles como los de sus súbditos más humildes. Acompáñame, querido viajero del tiempo, mientras exploramos las vidas de tres de estos soberanos extraordinarios, cuyos nombres aún resuenan en los ecos de la historia como advertencias talladas en piedra. Sus historias son faros que iluminan los peligros eternos del poder absoluto, espejos donde podemos contemplar las sombras más oscuras del alma humana, y lecciones que trascienden los milenios para hablarnos directamente al corazón en esta noche silenciosa donde el pasado cobra vida nuevamente. Ahora, querido compañero de este viaje nocturno, ha llegado el momento de abrir los pergaminos de la historia y contemplar los rostros de aquellos que osaron desafiar la frontera entre lo mortal y lo divino. En las páginas que el tiempo ha preservado para nosotros, encontramos tres figuras cuyas vidas se convirtieron en advertencias escritas con sangre y lágrimas. Cada uno de estos hombres comenzó su reinado con promesas de grandeza, pero terminó siendo consumido por las llamas de su propia arrogancia divina. Permíteme llevarte de la mano a través de los corredores de mármol del poder imperial, donde los ecos de la locura aún resuenan entre las columnas. Estas no son simplemente historias de emperadores romanos, son espejos de la condición humana en su expresión más extrema, lecciones talladas en el tiempo sobre los peligros de confundir la autoridad terrenal con la perfección celestial. En el corazón del Imperio Romano, cuando las águilas legionarias dominaban el mundo conocido y los caminos conducían inevitablemente a la ciudad eterna, nació un niño destinado a convertirse en la encarnación misma de la locura imperial. Gayo Julio César Augusto Germánico, conocido por la posteridad como Calígula,
ascendió al trono romano en el año 37 después de Cristo a la tierna edad de 24 años, llevando consigo las esperanzas de un pueblo que anhelaba el retorno de la grandeza augustea. Su apodo, Calígula, nacía de sus días de infancia entre las legiones de Germania, donde los soldados le habían puesto botas militares en miniatura y lo llamaban cariñosamente botitas. Estos mismos hombres rudos, curtidos en batallas contra bárbaros germanos, jamás podrían haber imaginado que aquel niño adorable se convertiría en el azote de Roma y en una pesadilla viviente para el mundo civilizado. Inicialmente amado por su pueblo, que veían en la promesa de una nueva edad dorada, Calígula comenzó su reinado con gestos populistas que endulzaron los corazones romanos. Distribuyó generosos bonos a los ciudadanos, organizó magníficos juegos en el Circo Máximo y liberó a los prisioneros políticos que habían languidecido bajo el régimen paranoico de Tiberio. Roma respiró aliviada, creyendo que los días oscuros habían quedado atrás. Pero esta luna de miel con el poder duraría apenas unos meses. La transformación comenzó de manera sutil, como una serpiente que se desliza silenciosamente entre las sombras. Pronto se dejó consumir por la creencia de que era un dios viviente, una convicción que creció en su mente como una planta venenosa alimentada por la adulación constante de cortesanos oportunistas. Se proclamó Júpiter encarnado, exigiendo que se le adorara como tal con una furia que helaba la sangre de quienes osaban dudar de su divinidad. Construyó templos suntuosos en su honor, donde estatuas doradas lo representaban con los atributos de los dioses olímpicos. Según las crónicas que han sobrevivido al paso de los siglos, ordenó que las estatuas de los dioses fueran decapitadas para reemplazar sus rostros con el suyo, en un acto de sacrilegio que horrorizó incluso a los romanos más cínicos. Los templos de Júpiter, Marte y Apolo se convirtieron en santuarios a su megalomanía, donde sacerdotes aterrorizados oficiaban ceremonias blasfemas bajo pena de muerte. Su reinado se convirtió en un torbellino de excesos que desafiaban toda lógica y decencia humana. Los banquetes se extendían durante días enteros, donde los comensales eran obligados a permanecer hasta el colapso, mientras Calígula se deleitaba observando su sufrimiento. Las crueldades caprichosas se multiplicaron como hongos venenosos después de la lluvia, ordenaba ejecuciones por el simple placer de ver correr la sangre, obligaba a padres a presenciar la tortura de sus hijos, y convertía las sesiones del Senado en espectáculos de humillación pública. Los rumores de incesto con sus hermanas, particularmente con Drusila, se extendieron por Roma como un fuego incontrolable. Cuando Drusila murió, Calígula la divinizó oficialmente y declaró que cualquiera que no llorara su muerte sería ejecutado. El luto forzoso se convirtió en una farsa macabra donde los ciudadanos fingían dolor bajo pena de muerte, mientras el emperador proclamaba mantener conversaciones nocturnas con el espíritu divino de su hermana fallecida. La locura de Calígula alcanzó cimas que desafiaban toda comprensión racional. En uno de sus actos más recordados y absurdos, nombró a su caballo Incitatus como cónsul de Roma, otorgándole una casa de mármol, establos de marfil y un collar de perlas. El animal comía avena mezclada con copos de oro mientras senadores veteranos se veían obligados a rendirle pleitesía. Este acto no era simplemente caprichoso, era una humillación calculada hacia la aristocracia romana. Un recordatorio brutal de que su poder era tan absoluto que podía elevar a una bestia por encima de los hombres más nobles del imperio. Pero quizás el episodio más surreal de su reinado fue cuando declaró la guerra al propio mar. Llevando a sus legiones hasta las costas de la Galia, ordenó a sus soldados azotar las olas con látigos y recoger conchas marinas como botín de guerra contra Neptuno. Los veteranos legionarios, que habían conquistado territorios desde Britania hasta el Éufrates, se encontraron de pie en la playa, fustigando el agua mientras su emperador gritaba órdenes a las olas como si fueran enemigos que pudieran ser sometidos por la fuerza bruta. El pueblo romano, inicialmente divertido por las excentricidades imperiales, comenzó a murmurar en las tabernas y mercados. Los senadores, reducidos a meros títeres en el teatro de la locura imperial, conspiraban en susurros. La guardia pretoriana, tradicionalmente leal al emperador, empezó a cuestionar en privado si servían a un dios o a un demonio. El final llegó de manera tan súbita como había comenzado su descenso a la locura. En el año 41 después de Cristo, apenas 4 años después de su ascensión al trono, su propia guardia pretoriana, harta de sus desvaríos y temiendo por sus propias vidas, conspiró para terminar con la pesadilla.
El 24 de enero, mientras Calígula se dirigía a unos juegos teatrales, Casio Querea y otros pretorianos lo rodearon en un pasadizo subterráneo del palacio. Las espadas que una vez habían protegido su vida divina se hundieron en su carne mortal, revelando la sangre roja y humana que corría por sus venas, desmintiendo para siempre sus pretensiones de inmortalidad. Mientras las cenizas de la locura de Calígula aún se asentaban en la memoria colectiva romana, el destino preparaba en las sombras a otro protagonista para el teatro del poder absoluto. Nerón Claudio César Augusto Germánico ascendió al trono en el año 54 después de Cristo, a los 16 años, llevando consigo una combinación letal de juventud, poder ilimitado y una creatividad artística que se transformaría en el combustible de su propia destrucción. Inicialmente, Nerón parecía encarnar las mejores esperanzas del imperio. Bajo la tutela del filósofo Séneca y del prefecto pretoriano Burro, sus primeros años de gobierno se caracterizaron por una administración competente y políticas relativamente moderadas. Reducir los impuestos, mejorar la eficiencia judicial y mostrar clemencia hacia los enemigos políticos fueron marcas distintivas de este periodo que los historiadores llamarían el quinquenio de Nerón. Sin embargo, como una semilla que lleva en sí misma el veneno de su propia destrucción, la personalidad de Nerón harbaba ambiciones que trascendían los límites de lo meramente político. Se veía a sí mismo no simplemente como un emperador, sino como un dios solar, comparable a Apolo, el radiante dios de las artes, la música y la poesía. Esta identificación divina no era meramente ceremonial, se convertía gradualmente en el núcleo de su identidad, el prisma a través del cual interpretaba todos los aspectos de su existencia. Obsesionado con las artes de una manera que escandalizaba a la aristocracia tradicional romana, Nerón rompió con siglos de protocolo imperial al actuar en teatros públicos. Cantaba acompañándose de la lira, recitaba sus propios versos épicos y participaba en competencias atléticas, actividades que la élite romana consideraba indignas de un emperador. Para los patricios, estas exhibiciones no eran simplemente vergonzosas, eran blasfemas, una profanación de la dignitas imperial que había sido construida sobre fundamentos de austeridad y gravitas. El momento que definió para siempre su reinado llegó en julio del año 64 después de Cristo, cuando un gran incendio devastó Roma durante 6 días y 7 noches. Las llamas devoraron 10 de los 14 distritos de la ciudad, dejando a miles de familias sin hogar y reduciendo a cenizas templos, palacios y barrios enteros. Mientras Roma ardía literalmente, Nerón se encontraba en su villa de Antium, a 50 kilómetros de distancia, donde, según las crónicas, cantaba y tocaba la lira, interpretando su propia composición sobre la caída de Troya. Este episodio, real o exagerado por sus enemigos políticos, cristalizó en la mente popular la imagen de un emperador desconectado de la realidad y las necesidades de su pueblo. Los rumores se extendieron como el propio fuego. Algunos aseguraban que Nerón había ordenado el incendio para hacer espacio para sus grandiosos proyectos arquitectónicos, otros que había cantado mientras observaba las llamas desde la torre de Mecenas. La verdad histórica se perdió entre las acusaciones, pero el daño a su reputación fue irreversible. Fue precisamente después del gran incendio cuando Nerón reveló la verdadera magnitud de sus ambiciones divinas. Sobre las cenizas de la Roma incendiada, ordenó la construcción de la colosal Domus Aurea, un palacio dorado que se extendería por más de 100 hectáreas en el corazón de la ciudad. Esta no era simplemente una residencia imperial, era la materialización física de su divinidad autoproclamada, un complejo que incluía jardines artificiales, lagos, bosques y una estatua colosal de sí mismo de más de 30 metros de altura, representándolo como el dios Sol. Los pasillos de la Domus Aurea estaban decorados con frescos que narraban sus triunfos divinos, techos giratorios que imitaban el movimiento celestial, y paredes revestidas de oro que reflejaban la luz como si el propio Sol hubiera tomado residencia terrenal. En los banquetes celebrados en estos salones celestiales, Nerón exigía que se le rindieran honores divinos, ordenando a los invitados que se postraran ante él mientras cantaba sus propias composiciones sobre su inmortalidad y poder cósmico. Paralelamente a la construcción de su paraíso dorado, la paranoia de Nerón creció como una maleza venenosa que invadía todos los aspectos de su gobierno. La línea entre la realidad y la percepción se difuminó hasta desaparecer, y cualquier crítica, real o imaginaria,
se interpretaba como una conspiración contra su divinidad. Las ejecuciones se multiplicaron con una lógica implacable y terrible, senadores veteranos, consejeros leales, e incluso miembros de su propia familia cayeron bajo la espada de su paranoia imperial. El caso más horroroso fue el asesinato de su propia madre, Agripina la Menor, en el año 59 después de Cristo. Esta mujer, que había maniobrado políticamente para colocar a su hijo en el trono, se convirtió en víctima de la locura que ella misma había ayudado a crear. Nerón intentó inicialmente matarla en un accidente naval, diseñando un barco que se desmantelaría en alta mar. Cuando Agripina sobrevivió nadando hasta la orilla, Nerón envió soldados para terminar el trabajo. Sus últimas palabras, según Tácito, fueron dirigidas al soldado que la iba a matar: golpea en el vientre, señalando el lugar que había dado vida al monstruo que ahora ordenaba su muerte. La situación se deterioró aún más cuando Nerón decidió que su genio artístico debía ser reconocido no solo en Roma, sino en toda Grecia, la cuna de las artes. En el año 67 después de Cristo, emprendió una gira por Grecia que duró más de un año, participando en competiciones atléticas y artísticas donde, naturalmente, siempre resultaba victorioso. Los jueces griegos, conscientes de las consecuencias de no reconocer la superioridad divina del emperador, le otorgaron más de 1,800 coronas de victoria en disciplinas que iban desde el canto hasta las carreras de carros. Mientras Nerón cosechaba laureles artificiales en Grecia, el imperio se desangraba. Las rebeliones estallaron simultáneamente en Galia, España y África en el año 68 después de Cristo. Los gobernadores provinciales, hartarse de los caprichos imperiales y la ruina financiera causada por los proyectos megalómanos, declararon su independencia. El Senado, por primera vez en décadas, encontró el coraje de declarar a Nerón enemigo público. Abandonado por todos, incluida su propia guardia pretoriana, Nerón se refugió en una villa suburbana donde, incapaz de enfrentar la realidad de su mortalidad, vacilaba entre el suicidio y la huida. Finalmente, cuando escuchó el galope de los caballos de sus perseguidores, se clavó una daga en la garganta. Sus últimas palabras, registradas por Suetonio, encapsularon perfectamente la tragedia de su existencia. ¡Qué gran artista muere conmigo! Incluso en el momento de su muerte, no logró comprender que había sido emperador de un imperio, no protagonista de su propia obra teatral cósmica. En los anales de la historia imperial romana, ningún nombre evoca tanto horror fascinado como el de Elagabalus. Si Calígula representó la locura del poder absoluto y Nerón la confusión entre el arte y la divinidad, Elagabalus encarnó la completa subversión de todos los valores que habían sustentado el imperio durante siglos. Su historia no es simplemente la de un emperador loco, es la crónica de cómo un adolescente sirio logró casi destruir la esencia misma de la romanidad. Vario Abito Basiano, quien más tarde tomaría el nombre de su dios, nació en el año 204 después de Cristo en Emesa, una próspera ciudad siria donde su familia servía hereditariamente como sacerdotes del dios solar Elgabal. Este dios, representado por una piedra negra cónica que se creía había caído del cielo, era el centro de un culto que combinaba elementos semíticos, persas y helénicos en una síntesis religiosa que resultaba completamente alien para la mentalidad romana tradicional. La ascensión de Elagabalus al trono fue el resultado de una conspiración palatina orquestada por las mujeres de su familia, particularmente su abuela Julia Maesa y su madre Julia Soaemias. Aprovechando el descontento de las legiones sirias con el emperador Macrino, estas mujeres astutamente presentaron al joven de 14 años como hijo ilegítimo del popular emperador Caracalla. El 16 de mayo de 218 después de Cristo, las legiones proclamaron emperador al adolescente, quien asumió el trono como Marco Aurelio Antonino, aunque la historia lo recordaría por el nombre de su dios. Desde el momento de su entrada triunfal en Roma en 219 después de Cristo, quedó claro que este nuevo emperador no sería simplemente otro autócrata oriental. Elagabalus llegó a la ciudad eterna como sacerdote supremo de Elgabal, proclamándose su encarnación viviente y declarando su intención de transformar completamente la religión romana. No venía a gobernar el imperio, venía a convertirlo al culto de su dios sirio. Su primera acción fue ordenar la construcción de un magnífico templo a Elgabal en el Palatino, donde trasladó ceremoniosamente la piedra sagrada desde Emesa.
Pero esto era solo el comienzo. En una decisión que horrorizó al establishment romano, Elagabalus declaró que Elgabal sería el deus supremus del panteón romano, superior incluso a Júpiter Optimus Maximus, el dios tradicionalmente supremo de Roma. Forzó al Senado a reconocer oficialmente esta jerarquía divina y ordenó que todas las ceremonias estatales incluyeran honores a su dios personal. El reinado de Elagabalus se convirtió en un espectáculo continuo de excentricidades que desafiaban no solo las normas sociales romanas, sino los conceptos mismos de masculinidad, religión y autoridad imperial. Celebraba orgías religiosas donde la línea entre lo sagrado y lo profano desaparecía completamente, combinando rituales místicos con desenfreno sexual en ceremonias que escandalizaban incluso a los romanos más libertinos. Su comportamiento personal rompía todos los moldes de la masculinidad imperial romana. Se vestía regularmente con ropas femeninas. Usaba maquillaje elaborado y joyería que habría sido considerada escandalosa incluso en una emperatriz. Los historiadores antiguos relatan que se depilaba todo el cuerpo y que había consultado a médicos sobre la posibilidad de una transformación sexual física, conceptos que eran completamente incomprensibles para la mentalidad romana de la época. Los banquetes imperiales se convirtieron en eventos surrealistas que desafiaban toda lógica. En uno de los episodios más famosos, Elagabalus ordenó que se soltaran tales cantidades de pétalos de rosa desde el techo del triclinium que varios invitados fueron literalmente sofocados por las flores, muriendo de una manera que epitomizaba la combinación de belleza y horror que caracterizaba su reinado. Otros banquetes incluían platos preparados con ingredientes imposiblemente caros o repugnantes, desde lenguas de colibrí hasta cerebros de flamenco, todo servido en vajillas de oro mientras músicos sirios interpretaban melodías que sonaban alien a los oídos romanos. Pero fue en el ámbito religioso donde Elagabalus causó el mayor escándalo. Desafió frontalmente las normas romanas más sagradas al casarse con Aquilia Severa, una vestal virgen cuya pureza ritual era considerada esencial para la protección divina de Roma. Este matrimonio no era simplemente una transgresión personal, era un sacrilegio que, según las creencias romanas, podía traer la ira de los dioses sobre toda la ciudad. La vestal tradicionalmente debía mantener su virginidad durante 30 años bajo pena de ser enterrada viva, y su violación ritual se interpretaba como una amenaza existencial para el imperio. Elagabalus justificó este matrimonio en términos místicos, declarando que la unión produciría hijos divinos, que gobernarían el mundo. Cuando esto no ocurrió, se divorció de la vestal y se casó con otras 2 mujeres en rápida sucesión, siempre bajo la justificación de mandatos divinos que solo él podía interpretar. Estos matrimonios múltiples y divorcios caprichosos violaban tanto la ley romana como las costumbres ancestrales, que definían la identidad romana. Su administración del imperio reflejaba la misma falta de conexión con la realidad que caracterizaba su vida personal. Nombró para puestos importantes a favoritos personales sin consideración alguna por su competencia, a menudo basándose en criterios tan arbitrarios como la belleza física o la capacidad de entretenerle. La burocracia imperial, construida cuidadosamente durante siglos para administrar eficientemente un territorio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia, se desmoronó bajo el peso de nombramientos irracionales y políticas contradictorias. Las finanzas imperiales se agotaron rápidamente para financiar sus proyectos religiosos megalómanos, sus ceremonias extravagantes y sus caprichos personales. Los templos de Elgabal en Roma y otras ciudades importantes consumían recursos que tradicionalmente se destinaban a infraestructura, defensa fronteriza y administración provincial. Los contribuyentes, ya agobiados por los gastos militares constantes, enfrentaron impuestos adicionales para financiar cultos que consideraban no solo extranjeros, sino blasfemos. La aristocracia romana, inicialmente dispuesta a tolerar las excentricidades de un emperador adolescente esperando que madurara, gradualmente se convenció de que Elagabalus representaba una amenaza existencial no solo para sus privilegios personales, sino para la continuidad misma de la civilización romana. Los senadores veteranos, que habían servido fielmente bajo emperadores anteriores, se encontraron forzados a participar en ceremonias religiosas que violaban sus convicciones más profundas y a presenciar la humillación sistemática de las tradiciones que habían definido su identidad cultural durante generaciones.
El final llegó con la misma brutalidad súbita que había caracterizado los reinados de sus predecesores divinos. En marzo del año 222 después de Cristo, cuando el Agabalus tenía apenas 18 años, su propia guardia pretoriana, dirigida por oficiales que ya no podían tolerar la humillación de servir a quien consideraban un hereje blasfemo, organizó un golpe. El emperador fue asesinado junto con su madre en los baños del palacio, sus cuerpos mutilados y arrojados al Tíber para que las aguas se llevaran toda huella de su existencia maldita. Con su muerte, Roma trató desesperadamente de borrar su memoria de la historia oficial. Sus estatuas fueron derribadas, sus inscripciones cinceladas de los monumentos, y su nombre fue oficialmente maldecido por el Senado. Sin embargo, la mancha de su reinado permaneció en la conciencia colectiva romana como una advertencia sobre los peligros de permitir que el poder absoluto cayera en manos de quienes habían perdido toda conexión con la realidad humana. Así concluyen las historias de estos tres emperadores que danzaron con los dioses y pagaron el precio supremo por su arrogancia. Sus vidas nos recuerdan, querido oyente, que el poder sin límites es una tentación que puede corromper incluso a las mentes más brillantes, transformando a hombres que podrían haber sido grandes líderes en monstruos que amenazaron la estabilidad misma del mundo civilizado. Ahora, querido compañero de este viaje nocturno a través de los abismos de la historia, debemos detenernos un momento para contemplar las ruinas que dejaron tras de sí estos emperadores que osaron proclamarse dioses. Porque la verdadera tragedia de sus reinados no reside únicamente en sus destinos personales, sino en el torrente de sufrimiento que desataron sobre millones de almas inocentes que tuvieron la desfortuna de vivir bajo su sombra divina. La proclamación de divinidad por parte de estos reyes no fue simplemente un acto de arrogancia desmedida, fue una danza peligrosa con la locura que tuvo un costo devastador, medido no solo en vidas humanas, sino en la erosión misma de los fundamentos sobre los cuales se sostenía la civilización. Cuando un hombre mortal se proclama Dios, no solo traiciona su propia humanidad, sino que arranca de raíz la empatía que lo conecta con sus semejantes, transformando a millones de súbditos en meros instrumentos para satisfacer sus caprichos divinos. Imagina, si puedes, despertar cada mañana sin saber si ese día será el último. Esta era la realidad cotidiana para los ciudadanos de Roma bajo el reinado de Calígula, donde la muerte podía llegar por razones tan triviales como no mostrar suficiente entusiasmo durante las ceremonias imperiales o por el simple hecho de poseer una fortuna que despertara la codicia del emperador Dios. Calígula había convertido la ejecución arbitraria en un arte macabro. Sus órdenes de muerte no seguían patrones lógicos que permitieran a sus súbditos protegerse mediante la prudencia o la lealtad. Un senador podía ser ejecutado por haberse quedado dormido durante un discurso imperial, mientras que otro podía morir simplemente porque su esposa había despertado la lujuria del emperador. Esta imprevisibilidad no era accidental, era una herramienta deliberada de control que mantenía a toda la población en un estado de terror paralizante. Los senadores, que una vez habían sido los pilares del Estado romano, vivían ahora como fantasmas en los pasillos del poder, sabiendo que cada sesión podría ser su última. Se cuenta que algunos escribían sus testamentos antes de cada reunión del Senado, mientras que otros desarrollaron elaborados rituales de adulación, compitiendo entre sí para demostrar quién podía rebajarse más profundamente ante la divinidad imperial. La dignitas que había definido durante siglos a la clase dirigente romana se desintegró bajo el peso del miedo, transformando a estadistas orgullosos en cortesanos serviles que temblaban ante cada gesto de su emperador Dios. Los ciudadanos comunes, aunque menos visibles en los registros históricos, no escaparon a este reinado de terror. Los impuestos se multiplicaron exponencialmente para financiar las extravagancias divinas de Calígula, templos dedicados a su propia adoración, banquetes que duraban días enteros, y proyectos arquitectónicos megalómanos que existían solo para satisfacer su ego inflado. Familias que habían prosperado durante generaciones se vieron reducidas a la pobreza de la noche a la mañana, mientras que los comerciantes veían confiscadas sus mercancías para adornar los palacios del dios viviente. Nerón nos ofrece un ejemplo igualmente devastador, pero de naturaleza diferente: el coste de un emperador que había perdido toda conexión con las realidades del gobierno mientras perseguía sus fantasías artísticas divinas.
Su obsesión con su imagen como Apolo encarnado lo llevó a descuidar sistemáticamente las responsabilidades fundamentales de la administración imperial, con consecuencias que resonarían durante décadas. El gran incendio del año 64 después de Cristo no fue simplemente una catástrofe natural. Fue un momento revelador que expuso la completa desconexión entre el emperador artista y las necesidades de su pueblo. Mientras las llamas devoraban los barrios populares de Roma, donde vivían hacinadas las familias trabajadoras que sostenían la economía urbana, Nerón se encontraba a kilómetros de distancia, entregado a sus composiciones poéticas sobre la caída de Troya. Esta imagen, real o exagerada por sus enemigos, se convirtió en el símbolo perfecto de un liderazgo que había perdido todo sentido de responsabilidad colectiva. Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. Decenas de miles de familias perdieron no solo sus hogares, sino también sus medios de subsistencia. Los talleres artesanales, las tiendas, los mercados y las tabernas que formaban el tejido económico de la ciudad quedaron reducidos a cenizas. Los templos ancestrales, repositorios de la memoria religiosa colectiva, desaparecieron en humo, llevándose consigo siglos de tradición acumulada. Pero la respuesta de Nerón al desastre reveló aún más claramente su transformación en un monstruo divino. En lugar de organizar esfuerzos de reconstrucción centrados en las necesidades de los damnificados, utilizó la tragedia como oportunidad para materializar sus fantasías arquitectónicas. La construcción de la Domus Aurea sobre las cenizas de la Roma incendiada no fue simplemente un acto de insensibilidad, fue una declaración brutal de que las necesidades de los mortales eran irrelevantes comparadas con los caprichos de un dios. Los recursos que deberían haberse destinado a reconstruir viviendas para los sin techo, a restaurar los mercados destruidos y a compensar a las familias arruinadas, se desviaron hacia la construcción de jardines artificiales, lagos ornamentales y palacios dorados donde Nerón podía representar su papel de divinidad solar. Mientras miles de ciudadanos vivían en refugios improvisados, el emperador celebraba banquetes bajo techos giratorios que imitaban el movimiento de las esferas celestiales. La represión que siguió al incendio añadió una nueva dimensión de horror a la tragedia. Necesitando chivos expiatorios para las acusaciones de negligencia, Nerón dirigió la ira popular hacia la comunidad cristiana de Roma, iniciando las primeras persecuciones sistemáticas que convertirían a cientos de hombres, mujeres y niños en antorchas humanas para iluminar sus jardines nocturnos. Esta no era justicia, era teatro divino donde el emperador Dios se entretenía con el sufrimiento de quienes consideraba sacrificios apropiados para su gloria. El Agabalus nos presenta quizás el ejemplo más perturbador de todos, un emperador cuyo fervor religioso alienó no solo a las élites romanas, sino que amenazó con desintegrar la identidad colectiva que había mantenido unido al imperio durante siglos. Su intento de imponer el culto sirio de Elgabal sobre la religión romana tradicional no fue simplemente una reforma religiosa, fue un ataque directo contra los fundamentos psicológicos y culturales que definían qué significaba ser romano. La religión en el mundo antiguo no era una cuestión meramente personal de fe individual, era el sistema nervioso que conectaba a los ciudadanos con su comunidad, su historia y su destino colectivo. Los dioses romanos no eran simplemente objetos de adoración, eran símbolos de valores compartidos, tradiciones ancestrales y esperanzas comunes. Cuando el Agabalus declaró que Elgabal era superior a Júpiter Optimus Maximus, no estaba simplemente cambiando el orden divino, estaba declarando que la identidad romana misma era obsoleta. Las consecuencias de esta agresión cultural se manifestaron de maneras que iban mucho más allá de la resistencia política. Las familias romanas se encontraron en situaciones imposibles, como mantener las tradiciones que habían definido su identidad durante generaciones cuando el propio emperador las declaraba inferiores a cultos extranjeros. Cómo transmitir a sus hijos valores que el Estado ahora ridiculizaba públicamente. Los veteranos militares, que habían luchado bajo las águilas de Roma en fronteras lejanas, regresaban a casa para encontrar que los dioses por los que habían arriesgado sus vidas habían sido demotidos en favor de una piedra negra siria. Los sacerdotes tradicionalmente, que habían servido en los templos familiares durante décadas, se vieron forzados a participar en ceremonias que violaban todo lo que consideraban sagrado, o enfrentar la persecución por mantener sus convicciones. La imposición del matrimonio con la vestal virgen representó quizás el golpe más devastador a la psique colectiva romana. Las vestales no eran simplemente sacerdotisas, eran símbolos vivientes de la pureza y continuidad de Roma.
Su violación ritual, según las creencias romanas profundamente arraigadas, amenazaba con traer la ira divina sobre toda la ciudad. Cuando Elagabalus forzó este matrimonio sacrílego, no solo estaba satisfaciendo un capricho personal, estaba convenciendo a millones de ciudadanos de que habían sido abandonados por sus dioses ancestrales. La locura de estos emperadores dioses no se limitó a sus años de reinado, dejó cicatrices profundas que tardaron generaciones en sanar. Las purgas de Calígula diezmaron una generación entera de la clase política romana, eliminando no solo a individuos, sino también la experiencia institucional y la sabiduría acumulada que esos hombres habían desarrollado durante décadas de servicio público. La reconstrucción de una clase dirigente competente requirió años de esfuerzo consciente por parte de sus sucesores. El incendio de Nerón y las políticas que siguieron provocaron no solo hambrunas inmediatas, sino también una crisis económica prolongada que afectó el comercio mediterráneo durante décadas. Las rutas comerciales se interrumpieron, los artesanos especializados murieron o huyeron, y el conocimiento técnico acumulado durante siglos se perdió para siempre. La reconstrucción física de Roma fue relativamente rápida. La reconstrucción de su tejido social y económico tomó mucho más tiempo. Elagabalus, al fracturar la cohesión religiosa de Roma, creó divisiones que resonarían durante el resto de la historia imperial. Su reinado estableció precedentes peligrosos sobre la facilidad con la que un emperador podía alterar los fundamentos culturales del imperio, precedentes que emperadores posteriores explotarían con consecuencias igualmente desastrosas. Sin embargo, en medio de esta oscuridad casi absoluta, surgieron voces de resistencia que brillan como estrellas en la noche más profunda. Estas voces nos recuerdan que incluso en los momentos más desesperantes de la historia humana, la dignidad y la razón encuentran maneras de manifestarse y sobrevivir. Filósofos como Séneca, aunque eventualmente víctima de la paranoia neroniana, logró durante años mantener viva la llama de la razón estoica en medio del caos imperial. Sus escritos sobre la virtud, la moderación y la responsabilidad moral proporcionaron a generaciones posteriores las herramientas intelectuales necesarias para comprender y resistir la corrupción del poder absoluto. Incluso cuando se vio forzado a servir a un emperador que encarnaba todo lo que su filosofía rechazaba, Séneca nunca dejó de creer en la posibilidad de la virtud humana y la importancia de mantener la integridad personal incluso bajo las circunstancias más adversas. Ciudadanos comunes, cuyos nombres la historia no ha preservado pero cuyo coraje perdura en el ejemplo, encontraron maneras de mantener viva la esperanza de un orden más justo. Algunos arriesgaron sus vidas para ayudar a las víctimas de las persecuciones imperiales. Otros preservaron tradiciones culturales y religiosas en privado, transmitiendo a sus hijos valores que el Estado había declarado obsoletos. Muchos simplemente se negaron a participar en la adulación excesiva de emperadores dioses, manteniendo una dignidad silenciosa que testificaba la supervivencia del espíritu humano incluso bajo la opresión más extrema. Estos actos de resistencia, por pequeños que parezcan comparados con la magnitud del horror imperial, fueron fundamentales para preservar las semillas de la renovación futura. Cuando finalmente llegó el momento de reconstruir, estos individuos olvidados proporcionaron los cimientos morales e intelectuales sobre los cuales se pudo edificar una sociedad más sana. En cada caso, la ilusión de divinidad llevó inevitablemente a un ciclo destructivo de caos, sufrimiento y colapso final. Pero la lección más importante que podemos extraer de estas tragedias no es simplemente la advertencia sobre los peligros del poder absoluto, sino también la demostración de que la resistencia humana, la compasión y la esperanza de justicia son fuerzas tan poderosas como la tiranía misma. Incluso en las noches más oscuras de la historia, siempre hay quienes mantienen encendidas las antorchas de la humanidad, esperando el amanecer de días mejores. Ahora, querido oyente, mientras las sombras de estos emperadores caídos se desvanecen en el silencio de la noche, es momento de que nos detengamos juntos en este umbral sagrado entre la historia y la sabiduría. Porque las vidas que hemos contemplado no son simplemente crónicas de tiempos lejanos. Son espejos que reflejan verdades eternas sobre la condición humana. Advertencias talladas en piedra por el cincel implacable de la experiencia. La historia de estos reyes nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma del poder y la fragilidad extraordinaria de la mente humana cuando se ve expuesta a tentaciones que trascienden los límites de
lo que cualquier mortal debería poseer. En sus ascensiones y caídas, podemos leer como en un libro abierto los peligros universales que acechan a toda alma que se eleva demasiado alto, demasiado rápido, sin las raíces profundas de la humildad que la mantengan conectada con la tierra de su humanidad. La ibris, ese orgullo desmedido que los antiguos griegos consideraban no simplemente un defecto de carácter, sino un pecado mortal que invariablemente atraía la némesis divina, fue sin duda el motor inexorable de la caída de estos emperadores. Pero para comprender verdaderamente su poder destructivo, debemos adentrarnos en las profundidades psicológicas de este concepto que trasciende las barreras culturales y temporales. La ibris no es simplemente arrogancia ordinaria o vanidad superficial. Es algo mucho más profundo y peligroso, es la convicción fundamental de que uno ha trascendido las limitaciones inherentes a la condición humana. Cuando Calígula se proclamó Júpiter encarnado, cuando Nerón se identificó con Apolo, cuando el Agabalus se declaró la encarnación viviente de Elgabal, no estaban simplemente adoptando títulos grandiosos. Estaban cruzando un umbral psicológico desde el cual ya no era posible el retorno a la cordura. Al declararse dioses, estos soberanos se apartaron deliberadamente de la humanidad, cortando los hilos invisibles pero vitales que conectan a todo ser humano con sus semejantes. Perdieron el ancla de la razón que mantiene a raya la locura, esa conexión empática que nos permite reconocer en otros rostros reflejos de nuestras propias alegrías, temores y vulnerabilidades. Una vez roto este vínculo fundamental, quedaron a la deriva en océanos de poder absoluto sin brújula moral que los guiara de regreso a puerto seguro. El proceso de esta desconexión no ocurría de la noche a la mañana. Era gradual, insidioso, como una enfermedad que carcome lentamente los fundamentos de la personalidad. Comenzaba con pequeñas transgresiones, aceptar adulaciones excesivas, permitir ceremonias que bordeaban la adoración, justificar crueldades como necesidades divinas. Cada paso los alejaba un poco más de la humanidad común, hasta que finalmente se encontraban completamente aislados en torres de marfil construidas con los huesos de sus propias virtudes perdidas. Sus historias resuenan con una familiaridad perturbadora con las grandes tragedias de Sófocles, particularmente con Edipo Rey, donde la búsqueda obsesiva de la grandeza y el conocimiento absoluto lleva inevitablemente a la autodestrucción. Como Edipo, estos emperadores poseían cualidades que en otras circunstancias podrían haberlos convertido en líderes excepcionales: inteligencia, carisma, determinación. Pero estas mismas virtudes, cuando se ven magnificadas por el poder absoluto y desconectadas de la sabiduría moderadora, se transforman en instrumentos de su propia ruina. La tragedia griega nos enseña que el conocimiento de uno mismo es la forma más alta de sabiduría, pero también la más difícil de alcanzar. Los emperadores divinos perdieron precisamente esta capacidad de autoconocimiento, reemplazándola con una imagen magnificada y distorsionada de sí mismos que no tenía correspondencia con la realidad. Se convirtieron en actores principales de dramas que solo existían en sus mentes perturbadas, mientras el mundo real se desmoronaba a su alrededor. La ironía trágica de sus vidas radica en que cuanto más se esforzaban por alcanzar la inmortalidad divina, más humanos y vulnerables se volvían. Sus actos desesperados por demostrar su divinidad, las guerras contra el mar, los matrimonios sacrílegos, las ejecuciones arbitrarias no hacían sino revelar la profundidad de su inseguridad mortal. Como Ícaro volando demasiado cerca del sol, sus alas de cera del poder absoluto se derritieron, precipitándolos hacia caídas que fueron tan espectaculares como inevitables. Pero las lecciones de estos reinados no se limitan a advertencias sobre los peligros del poder corrupto. También nos ofrecen testimonio inspirador de la capacidad extraordinaria del espíritu humano para resistir, adaptarse y preservar valores esenciales incluso bajo las circunstancias más adversas. Incluso en tiempos de tiranía absoluta, hubo quienes, como los filósofos estoicos, buscaron y encontraron maneras de mantener viva la virtud en medio del caos. Los estoicos, con su énfasis en el control de las emociones y la aceptación serena del destino, proporcionaron a generaciones de ciudadanos las herramientas intelectuales y espirituales necesarias para sobrevivir psicológicamente a los excesos imperiales. Su filosofía no era escapismo, era resistencia práctica, una manera de mantener la integridad personal cuando las estructuras externas de la sociedad se desmoronaban. Marco Aurelio, el mismo emperador pero también filósofo estoico,
escribiría posteriormente en sus meditaciones, recuerda que muy poco perturba la calma de la mente excepto nuestros propios pensamientos. Esta sabiduría, forjada en el yunque de la experiencia histórica con emperadores locos, se convirtió en refugio para miles de almas que buscaban maneras de preservar su humanidad en tiempos inhumanos. La literatura, el arte y la filosofía que sobrevivieron a estos periodos oscuros testimonian la capacidad humana para encontrar belleza y significado incluso cuando el poder político se ha vuelto completamente irracional. Poetas que escribían versos sobre la virtud mientras sus emperadores se declaraban dioses, artistas que creaban obras de compasión mientras sus gobiernos practicaban la crueldad sistemática, ciudadanos comunes que mantenían tradiciones familiares de bondad mientras el Estado promovía la adoración de monstruos. Estas lecciones trascienden los siglos con una relevancia que puede resultar inquietante para nosotros, observadores modernos que contemplamos estos eventos desde la supuesta seguridad de nuestra era ilustrada. En nuestro mundo contemporáneo, donde el poder aún seduce y corrompe con la misma eficacia que en los palacios imperiales romanos, debemos preguntarnos con honestidad brutal, ¿qué nos mantiene realmente humildes? ¿Cómo podemos evitar que la ambición legítima se transforme en locura destructiva? Las respuestas no son simples ni cómodas. Los mecanismos psicológicos que convirtieron a emperadores prometedores en tiranos megalómanos siguen operando en la naturaleza humana. La adulación excesiva, el aislamiento del feedback honesto, la gradual desconexión de las consecuencias reales de nuestras acciones, la tentación de creer nuestras propias justificaciones para comportamientos cuestionables, todos estos factores siguen presentes en nuestras instituciones modernas. La tecnología contemporánea ha amplificado tanto las oportunidades para el bien como los peligros de la corrupción del poder. Las redes sociales pueden crear burbujas de adulación que rivalizan con las cortes imperiales romanas. Los líderes modernos pueden aislarse de la realidad con una eficiencia que habría envidiado Calígula. Las capacidades de vigilancia y control social disponibles hoy superan los sueños más ambiciosos de Nerón. Sin embargo, también tenemos ventajas que las sociedades antiguas no poseían. Los sistemas democráticos, aunque imperfectos, proporcionan mecanismos de control y equilibrio que pueden limitar el poder absoluto. La educación universal ha creado poblaciones más capaces de reconocer y resistir la demagogia. Los medios de comunicación independientes pueden exponer la corrupción antes de que alcance niveles catastróficos. Los reyes divinos de antaño nos advierten sobre los peligros eternos de perder de vista nuestra humanidad compartida, pero también nos inspiran a buscar activamente la sabiduría y la compasión en nuestras propias vidas cotidianas. La verdadera grandeza, nos susurran sus fantasmas desde el pasado, no reside en elevarse por encima de la humanidad, sino en sumergirse más profundamente en ella, en encontrar en nuestras limitaciones compartidas no obstáculos para la excelencia, sino oportunidades para la conexión genuina y el servicio auténtico. La humildad no es autodevaluación ni negación de nuestros talentos reales. Es el reconocimiento honesto de nuestra interconexión fundamental con todos los demás seres humanos, la comprensión de que nuestras fortalezas son regalos que deben ser utilizados para el bien común, no pedestales desde los cuales mirar con desdén a nuestros semejantes. Mientras reflexionamos en esta noche silenciosa sobre las lecciones que estos emperadores pagaron con sus vidas para enseñarnos, recordemos que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la luz de la razón y la empatía nunca se extingue completamente. Siempre hay antorchas encendidas en manos de quienes se niegan a aceptar que la crueldad y la locura sean inevitables, quienes mantienen viva la esperanza de que la sabiduría y la compasión pueden guiarnos, paso a paso, hacia un futuro mejor y más humano. A medida que nuestro viaje por el mundo de los reyes divinos llega a su fin, te invito a cerrar los ojos y dejar que estas historias se desvanezcan en los suaves pliegues del sueño. Los ecos de Calígula, Nerón y el Agabalus nos recuerdan la fragilidad del poder y la fuerza del espíritu humano. Sus reinados, aunque marcados por la locura, dejaron lecciones que aún resuenan: el poder sin humildad conduce al caos, pero la resiliencia y la virtud pueden florecer incluso en la adversidad. Mientras te deslizas hacia el sueño, piensa en aquellos que, en la sombra de estos reyes, encontraron formas de resistir y perseverar. Que sus historias te inspiren a enfrentar tus propios desafíos con coraje y sabiduría. Que el peso de la historia antigua te recuerde la importancia de la compasión y la justicia en nuestro mundo moderno. Buenas noches, querido oyente, y que tus sueños estén llenos de la luz de la reflexión y la esperanza.
Hasta que nos encontremos nuevamente en otro viaje a través de los tiempos.